Bienvenidos sean todos a un capítulo más del noticiero Notilex. Los mecanismos alternativos de solución de controversias se han convertido en una gran importancia al día de hoy, ya no solo por la crisis que ha generado la pandemia, ya que son muchos los casos que se están retrasando en los tribunales y la gente opta por esos medios. En la historia, la evolución de estos es una gran importancia y más si queremos saber de su procedencia de estos mecanismos. Así que les mostraremos evolución e historia en nuestra sección Aprendiendo de las más a través de la historia. Las personas nos cuentan cómo fue su experiencia al someterse a un mecanismo en nuestra sección de entrevistas. Hoy en día las noticias internacionales se han convertido en una gran fuente muy importante, así que les contaremos qué ocurre con las MAG en otros países. En México existe una gran forma rápida de terminar un conflicto en materia de derecho y lleva el nombre de los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual está agarrando una gran importancia durante esta pandemia, gracias a que los tribunales suspenden los casos hasta nuevo aviso. Así que daremos inicio a la primera sección de ese programa, la cual desde la prehistoria hasta la época actual encontramos que el hombre ha tenido numerosas formas de resolver los conflictos surgidos en convivencia. Durante su evolución se han creado estos mecanismos. Vamos en directo con los licenciados Luis Arjona Pech y Gabriel Conde. Buen día a todos, permítanme darles la bienvenida a este noticiero Notilex. El día de hoy les presentaré junto con mi compañero Marcel la sección de Aprendiendo de los más a través de la historia. En la civilización de nuestros días, el desarrollo de los métodos alternos de solución de controversias, o bien MASC, se ha identificado como una cuestión cultural en todo el mundo, al grado que se le considera como un nuevo paradigma en la impartición de justicia, resaltando la opción viable para solucionar el problema que actualmente se presenta. Como producto de estas interrelaciones, los conflictos resultan bastante complejos tanto para las partes involucradas en el asunto como las autoridades profesionales que ofrecen el apoyo para resolver dichos conflictos, ya que se generan varios intereses entre creencias, expectativas, atribuciones de roles, lo que da como resultado un sinfín de formas particulares de resolver dicho problema. Los mecanismos alternativos de los procesos jurisdiccionales permiten, en primer lugar, cambiar el paradigma de la justicia controversial y, en segundo lugar, propician una participación más activa entre las partes para encontrar una mejor forma de relacionarse entre sí, donde se va a privilegiar la responsabilidad personal, el respeto al otro, la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. De igual manera, estos mecanismos van a servir para reducir las altas cargas de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales. Sean bienvenidos a esta sección, importancia e impacto en materia penal. Bueno, pues para comenzar, en el sistema penal convencional y o tradicional, se ha considerado que el delito como una lesión a una norma jurídica, en donde la víctima siempre es el Estado, bueno, casi siempre. Una vez que se determina la culpabilidad del agente, con la sanción se busca la reparación social del sujeto y la prevención de dicho delito. Dicha concepción del delito implica el principio de lo que conlleva la justicia retributiva. Bueno, los medios alternativos de solución de controversias es considerado relevante y de innovación en la implementación del sistema de justicia penal, en lo cual se ve reflejado en el párrafo quinto del numeral 17 constitucional, el que nos dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regulando su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que requiera supervisión judicial. Bueno, pues estos medios alternativos deben estar ajustados y estructurados. El crimen causado a las personas o comunidades conlleva una obligación y es de reparar el daño. El medio para preparar a las sociedades a fin de que utilicen estos mecanismos es la educación. Esto es debido a la interdependencia que los seres humanos hemos guardado en la comunidad internacional a través de un proceso de socializar, que provoca tanto la autoafirmación como la autonomía, y conforma una base de
predispone y determina la forma en que enfrentamos la vida. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales permiten en primer lugar cambiar el paradigma de la justicia controversial y en segundo término proporciona una participación más activa de las partes involucradas para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegia la responsabilidad personal, el respeto al otro, la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. También sirve para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales, de ahí que la utilización de estos mecanismos irrumpa en el ámbito jurídico mexicano desde principios del siglo XIX. El día de hoy les traemos a unas personas que nos cuentan cómo fue su experiencia al someterse a un mecanismo alternativo de solución de controversia. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Francisco, quien nos proporcionará una breve entrevista acerca de uno de los medios alternativos de solución de controversia, mediación. Iniciamos. ¿Usted ya conocía sobre los medios alternativos de solución de controversia? No. ¿Por cuál medida alternativa optó? Mediación ante el líder. ¿Qué fue lo que le hizo optar por este medio alternativo? Me llegó una cita ya que mi esposa acudió a este lugar. Muy bien. Durante el proceso, ¿cómo se sintió? Estaba confundido porque no sabía qué iba a pasar o de qué se trataba. ¿Le fue beneficioso? Sí, para llegar a un arreglo con mi esposa y no tener problemas a futuro. ¿Cuál fue la duración del proceso? Aproximadamente 3 meses. ¿Qué opina sobre los medios alternativos de solución de controversia? Fue mucho mejor que llevar un proceso en el juzgado, puesto que es más rápido y no involucraron a mis hijos menores. Además de que logramos llegar a un acuerdo, en sí fue más económico. ¿Optaría de nuevo por esa salida alterna? Sí. ¿Le informaron sobre los objetivos por optar estos medios alternativos de solución de controversia? Sí. ¿Cómo se enteró acerca de estos mecanismos? Me enteré cuando me hicieron la cita. ¿Cree usted que es más fácil someterse a alguno de estos mecanismos o someterse a un juicio? Sí, pero depende mucho de la situación. ¿El mediador o conciliador fue ético y profesional en el momento del proceso? Sí, fue muy profesional. Además nos dio consejos para llevarnos en paz. Eso es todo de la entrevista. Muchas gracias. En las noticias internacionales les traemos lo que ocurre con estos mecanismos en el mundo. Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto estar aquí presente con ustedes en esta sección denominada Noticias Internacionales, que no es más que un viaje para saber qué es lo que ocurre alrededor del mundo. El día de hoy les vengo a platicar sobre el impacto que ha tenido la mediación en los últimos tiempos. Y bueno, en primer lugar, ubiquémonos en Cataluña, una región que se encuentra ubicada en el noreste de España. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia,
ha pedido durante el transcurso de una videoconferencia celebrado con el Cónsel de Advocacia Catalana un voto de confianza hacia las medidas que desde su departamento se pondrán en marcha para atender el impacto que tendrá las crisis sanitarias sobre los juzgados. Y bueno, Juan Carlos Campo insiste en que, aunque se hayan ralentizado los procesos judiciales debido a la necesidad de proteger la seguridad pública ante el combate del virus, la justicia nunca se ha detenido. Es por eso que el ministro de Justicia ha tenido la iniciativa de crear una plataforma virtual para impulsar la mediación, y para ello invitó a los miembros del Cónsel Advocacia Catalana a que colaboren en el texto normativo que se está elaborando y que incluye, por supuesto, este tipo de medidas alternativas para rebajar la litigiosidad, teniendo en cuenta la experiencia y tradición que tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de mediación. Bueno, ahora ubiquémonos en Madrid, que con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio, el Colegio de Procuradores de Madrid ha celebrado una serie de actos en defensa del derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Se celebró un desayuno debate sobre la justicia gratuita, turno de oficio y mediación moderado por su vicedecana Rocío Sinter. En este debate participaron representantes del Consejo General de Procuradores, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación de Jóvenes Abogados, así como de distintas profesiones y operadores jurídicos. Y bien, en el transcurso de este debate, como conclusión, se consideraron los siguientes puntos, como por ejemplo son: los mediadores tienen que tener una remuneración digna, hay que ampliar el contenido material de la justicia gratuita. La justicia en situación crítica no puede abarcar la cantidad de demandas que se presentan. La mediación, sin embargo, abarataría los tiempos y los costos y se ejecutarían las sentencias. Es preciso seguir con la difusión de la mediación. Los medios deberían comprometerse para que el ciudadano conozca y confíe en este sistema. Todos los agentes jurídicos deben conocer la mediación, que además debe ser un sistema claro, objetivo y transparente. Y bueno, ahora ubiquémonos en Europa. El pasado martes, en toda Europa, se celebró el Día de la Mediación, tal como es tradición desde el 4 de agosto del año de 1998, cuando se aprobó la recomendación número 98 sobre mediación familiar por el Consejo de Europa. Esta fue el primer texto legislativo sobre potenciación de la mediación a nivel europeo. Hoy la mediación está más que asentada como método de resolución de conflictos. Prueba de ello es que el Centro de Resolución de Alternativas de Conflictos del Colegio de Abogados de Barcelona ha gestionado en su primer año de vida más de 1000 expedientes. Y tras más de 20 años de mediación en España, el balance de los profesionales mediadores en activo es muy bueno y sin embargo piensan mejorarlo para brindarles un mejor servicio a los ciudadanos. Esto ha sido todo y como conclusión, pues nos hemos dado cuenta que en diferentes partes del mundo el procedimiento judicial se ha visto afectado debido a la pandemia, pero esto no ha sido un impedimento. Pues así como Cataluña han implementado diferentes alternativas para agilizar los procedimientos. Yo soy Amairani, esto ha sido Noticias Internacionales, hasta la próxima. Me da mucho gusto traer al licenciado Luis Rodríguez, experto en la materia de los mecanismos alternativos de solución de controversia. Así que no se lo pierda en nuestra sección Hora del Café. Buenas tardes, nos encontramos hoy con el licenciado Luis Alberto
Vicky Rodríguez, egresado de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT. Está especializada en la materia penal y ha llevado casos en conciliación y mediación, que en sí esta conferencia versará sobre esto, pero de igual forma no podemos mentir que ha llevado igual conflictos con salidas alternas que son como la suspensión condicional del proceso y acuerdo reparatorio. Le damos la bienvenida al licenciado, que nos dará una pequeña introducción al tema y después daremos inicio a esta amena conferencia. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para hablarles un poco acerca del tema de lo que son los medios alternativos en solución de controversias. En este caso, pues, es muy importante este tema, toda vez que es una manera de realizar, que los conflictos los puedan realizar de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque hay economía procesal, no es como el sistema tradicional en el cual tienen que realizar un proceso, ¿sí? En estos mecanismos, ustedes pueden llegar a un acuerdo con las partes involucradas a fin de que se resuelva ese daño, ¿sí? Más o menos es la manera en que se desarrollan estos mecanismos, ¿sí? Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es la Junta Restaurativa? ¿Cómo nos puede definir la Junta Restaurativa para que se pueda entender a las personas que no tienen cierto grado de estudio y sea más fácil al día de mañana que entren a un conflicto poder llegar a una Junta Restaurativa? Ok. Cuando hay algún conflicto, pues ya se derivado obviamente de algún tipo de delito, porque estamos hablando de la materia penal, ustedes pueden acudir ante un órgano jurisdiccional. En el caso especial de la Junta Restaurativa, se va más, se tiene que atender o se atiende antes de que se inicie una judicialización. ¿Qué quiere decir? Que vaya ante un juez, ¿sí? Ustedes pueden acudir ante la fiscalía y ellos van a determinar el delito, van a evaluarlo y ellos les van a decir si procede, ¿sí? Ellos van a explicarle los alcances de esto. Todo eso tiene que ser de manera voluntaria. Es uno de los principios que se tiene que regir, es un voluntario, ¿sí? Si no existe eso, si alguien lo coacciona, se pierde el sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes llegan como una víctima, ¿sí? Tienen que tener ciertos requisitos para que la fiscalía pueda hacer una citación a las partes que van a intervenir y de manera, ¿cómo te lo puedo explicar? De una manera conjunta van a llegar a un acuerdo, ¿sí? El objeto de todo esto es que beneficie a las partes, siempre es que ganen ambas partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que ustedes o las partes ganen en esa manera de mecanismo, se vuelve al equilibrio, a la tranquilidad social, en el cual pues todas las personas que han sido afectadas, tanto la víctima, el imputado o la sociedad, ya sea el caso, puedan estar en paz, ¿sí? Ya para que no se transgredan los derechos de los en el entorno en el que viven, ¿sí? No sé si me di a entender. ¿Qué quiere decir? Otra vez de manera más rápida. Si sucede algo en tu colonia, vamos a suponer que ustedes viven en un lugar, en comunidad, ¿no? Y alguien de sus vecinos comete algún tipo de delito, puede ser algo que no sea grave, ustedes pueden, y ellos les van a plantear este método, ¿sí?
en el cual podría ser una mediación, una conciliación. Ellos van a determinar si se cometió en realidad un delito, los canalizan a un órgano especializado y ya ellos van a mandar a citar a estas personas, ¿sí? Pero como les dije antes, todo tiene que ser voluntario, ¿sí? Ya una vez que todos vayan, en esa junta se van a entrevistar a las partes y el mediador, el facilitador, lo que va a hacer es, pues como su nombre lo dice, facilitar el diálogo entre todos, para que lleguen a un acuerdo, ya dependiendo de lo que ustedes pretendan, es que se puede llegar a reparar lo que es los daños, ¿no? Que es el fin también de esto. Ok. La siguiente pregunta que tenemos, ¿en qué caso se puede utilizar la junta restaurativa? No se Ya que escucha. como... Ah, ok. Creo que está No se bien. escucha. Ahora sí me escuchan. Lo que preguntaba mi compañera, licenciado, es ¿en qué caso se podría utilizar la junta restaurativa? No sé, a ver, no se alcanza a escuchar lo que están diciendo. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí lo escuchamos. A ver, permítanme. A ver, hablen a ver si... A ver, Lo que, ahora sí, otra vez. ok. Lo que quería preguntar es ¿en qué casos se puede utilizar la junta restaurativa? Ah, ok. La junta restaurativa la pueden utilizar por delitos que se persiguen por querella, ¿sí? Pueden ser un equivalente a la parte ofendida que se puedan admitir el perdón, ¿sí? Puede ser por delitos culposos, también pueden utilizarlo por delitos patrimoniales, pero no se tienen que haber cometido con violencia. Son parte de la manera en que ustedes pueden utilizar ese tipo de medio de la junta restaurativa. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para llevar a cabo la junta restaurativa? ¿Me escuchó? Requisitos, sí, se lo escuché. Bueno, para que ustedes puedan solicitar o los requisitos que necesitan, pues pueden ir ustedes de manera presencial o mediante un escrito ante la autoridad competente. En este caso, como ya se lo había mencionado, es junta restaurativa, tiene que ser durante la etapa de investigación, cuando se acaba de cometer el delito ante la Fiscalía General del Estado. Ellos los canalizan, les dan la explicación sobre todo los alcances que puede tener este tipo de mecanismo, y ellos los van a canalizar al órgano especializado, ¿sí? Ahí les van a asignar a un profesional para que ellos les puedan resolver eso. Pues tienen que dar datos generales del solicitante, nombres y dónde pueden localizar a las partes para que puedan ser invitadas a las sesiones. Muchas gracias. La cuarta pregunta. ¿Por qué la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias no contemplan el arbitraje? Ok. En el caso del arbitraje,
tiene una estructura diferente a lo que se desarrolla en este tipo de mecanismos. Debemos de recordar que en los medios alternos, el facilitador o el mediador, solo se limita, su función es limitarse a dar posturas a las partes. Va a favorecer la firma de un posible acuerdo que satisfaga a ambas, ¿sí? Y en un arbitraje no, el árbitro viene tomando la parte de un juez, ¿sí? Y en este tipo de litigio se emite un laudo, el cual es obligatorio, tiene efectos ejecutivos, también pues tiene los efectos de una sentencia tal cual, ¿sí? En cambio, en lo que es la mediación o la junta restaurativa, no, como ya se lo había dicho, es voluntario, ¿sí? Se obliga a las partes a acudir, a presentar pruebas. Entonces, deben de tener en cuenta siempre los principios que versan sobre los mecanismos alternos, ¿sí? Que vendría siendo como la flexibilidad, la equidad, entre otros, ¿sí? Más que nada la Muchísimas diferencia es gracias. esa. Gracias. Todo por mi parte. Ana, creo que está activado. Tienes desactivado tu audio, perdón. Sí, estaba desactivado, perdón. La siguiente pregunta ¿es necesario contar con un abogado para participar en el procedimiento de mediación? No es necesario. Sin embargo, no es necesario porque para eso están los facilitadores. Ellos son los profesionales certificados, los cuales van a llevar a cabo pues las diligencias, las sesiones, las entrevistas, ¿sí? Sin embargo, en lo que es la ley nacional de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, en su artículo 19, pues dice que para los efectos, cuando ambos intervinientes cuenten con algún abogado, pueden presenciar las sesiones, ¿sí? No pueden intervenir en ellas. Ya si de repente surge alguna cuestión, alguna duda que ustedes tengan, o que la persona que solicitó el mecanismo, como le digo, no tenga una duda jurídica, pues pueden solicitar una pausa en lo que es la sesión y para que consulte con su abogado, y ellos ya le van a decir si pues es proporcional o es adecuado lo que se está platicando en esas sesiones, ¿sí? Mas no es necesario que tengan un abogado. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo han influido los MAS en la solución de la mayoría de los casos que se les presente? A ver, ¿me puede repetir esa pregunta, por favor? ¿Cómo han influido los MASC, o sea, los medios alternativos de solución de controversias, en la solución de la mayoría de los casos que se les presente? Ok. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a suponer que ustedes tienen un asunto que ya está judicializado, o sea, que ya está ante un juez, en este caso, los medios alternativos les puede beneficiar, pues en este caso, como defensa, a que no se lleven un juicio, no sea tan tardío, ¿sí? Y entonces se reduce el tiempo tanto para el Poder Judicial, el órgano que esté resolviendo, como para ustedes. Como ya les había dicho, al final de cuentas es que ambas partes lleguen a un acuerdo. Obviamente se van a tener que sujetar a ciertas condiciones para que se pueda resolver de esa manera. Pero sí ha influido mucho y es una de las maneras que actualmente en el sistema acusatorio se da. Los medios alternativos es de todos los días.
Gracias, eso es todo de mi parte. Buenas tardes, abogado. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que es recomendable optar por las MASC antes de iniciar un proceso, si el caso se lo permite? Sí, como ya les había dicho, bueno, en la pregunta anterior, es mucho mejor, es más recomendable. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ustedes como abogados y las partes no se sujeten a un proceso, no tengan que pues estar yendo, o cada vez que lo requiera el juzgador, tengan que estar yendo ante él, ¿sí? ¿Qué sucede? Que son más rápidos en la solución de los conflictos, es más económico en el sistema que actualmente tenemos. Bueno, actualmente y en el tradicional también se pueden utilizar, ¿sí? Los acuerdos, como ya les había dicho, tienen que ser voluntarios, van a ser imparciales, ¿sí? La reparación del daño generalmente es inmediata, ¿sí? Generalmente lo digo porque no tarda, ¿sí? Sin embargo, hay algunas dentro de los requisitos o a veces las condiciones pueden solicitar plazos para que vayan pagando pues esa reparación del daño, ¿sí? Pues es de carácter restaurativo, quiere decir que se vuelve a quedar, bueno, en teoría se vuelven a quedar el daño, vuelve a quedar a como estaba antes de que el imputado o la persona que cometió el delito lo haya hecho, ¿sí? Pues si hay algunas personas que tienen problemas, pueden conservar alguna relación. Si de repente es una familia o unas personas, ¿no? Una señora que demanda o que mete una denuncia contra su papá por no cumplir con sus obligaciones de pensión, esos medios alternativos puede ayudar a que pues vuelva a haber cierta amabilidad en el trato, porque al final de cuentas ellos son los que llegan al mismo arreglo. Muy bien, muchas gracias. Y la siguiente es, en la situación en la que nos encontramos ahora, ¿han detectado varios casos en los que se han resuelto por este medio? Sí, también, sí se han resuelto, pero ¿qué sucede? Que como obviamente ustedes bien saben que los plazos ahorita, la atención al público, todo está detenido por la misma situación de la pandemia. Es un poco más complicado porque el Poder Judicial en materia penal, más que nada, solo está atendiendo casos urgentes, pero esos mismos casos urgentes me refiero a alguna detención o alguna libertad, bueno, pero en este caso que tiene una detención por algún delito que pueda encuadrar con estos mecanismos, sí se puede, sí se puede resolver pues mucho más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan a mediar el conflicto, se les repara el daño y ya pues logran pues sí, otra vez resarcir el daño de lo que hicieron. Y sí ha sucedido. Muy bien, gracias. Es todo por mi parte. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Y retomando a la respuesta que usted le estaba dando a mi compañera, ¿usted cree que ante la situación en la que estamos pasando actualmente por lo del el coronavirus, someterse a los MASC sería lo más factible para acelerar el proceso penal o continuar normalmente con el proceso? Ok, como se los mencioné, actualmente, pues sí, los juzgados, definitivamente, los juzgados, los órganos que realizan estas mediaciones o estos mecanismos, no están atendiendo al público, ¿sí? Únicamente, exclusivamente por casos urgentes. Si está el caso,
están las personas, pues obviamente que están de guardia, sí podrían llegar a solucionarlos justamente y casi iniciando lo que es la contingencia finales de marzo. Tuve un caso de un incumplimiento en el cual pues apenas estaba, ¿no? Ya estaba lo que era el paro de los juzgados. Sin embargo, la persona estaba detenida y se pudo llegar a un acuerdo con la parte que era la querellante y se le recompensó, se le reparó el daño, ella otorgó el perdón y él salió, pero no, en general no se puede ahorita, solo por casos urgentes. Sí, quedó claro. Y por ejemplo, si, dado el supuesto, llegaron a un acuerdo previo a que iniciara todo el asunto del coronavirus y el imputado, el deudor, no podría continuar pagando la reparación del daño, ¿usted cree que podría realizarse una prórroga para que él pueda realizar dicho pago? Ok, sí se puede. Todo eso, pues esas diligencias tienen que ser mediante el defensor. Obviamente, como tú lo dices, por el tema que actualmente se vive, en el cual pues muchas personas no están percibiendo ingresos, les es más difícil pues reparar el daño. Sin embargo, mediante algún tipo de escrito, tú puedes acudir ante el órgano jurisdiccional y ellos ya te van a resolver en el caso, pero sí es posible que ellos te den una prórroga. Muchas gracias, licenciado. Sería todo de mi parte. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Y bueno, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo unas más? Ok. Bueno, esto va a depender de la etapa en que te encuentres, ¿sí? Y me refiero a la etapa, pues porque puede ser antes de que se judicialice, o sea, que sea ante un juez, o puede ser en la etapa de investigación, cuando todavía la persona afectada va a denunciar, ¿sí? O puede ser, también puede ser antes de la denuncia, de que tú denuncies, es lo que yo mencionaba hace rato. Tú acudes ante la fiscalía, ellos, y ellos ya te van a decir, te van a explicar los alcances que pueda tener este tipo de mecanismos, ¿sí? Si están ante la comisión de algún delito, ¿sí? Conoces al probable responsable y tú acudes ante la fiscalía, esos mismos delitos, la fiscalía lo que hace es como un filtro, ¿sí? Va a orientarte, te va a informar sobre pues, los alcances de ellos y te van a canalizar al órgano especializado ya pues adscrito a ellos, ¿sí? Y ya para eso, pues la víctima siempre tiene que estar de acuerdo. Generalmente, ¿qué es lo que hacen? Tú vas a denunciar o vas a una querella y ellos lo que hacen es canalizarte. Obviamente, entre que tú firmas y lo que te está pasando, no te das cuenta, pero debe haber el principio de voluntariedad en ese sentido. Muchas veces las personas no se dan cuenta, ¿sí? Las personas no se dan cuenta, entonces tú con tal de que te resuelvan tu caso, tú firmas lo que sea y ellos te canalizan. Ya en ese filtro que podría ser, bueno, ya se puede llamar filtro la mediación, la conciliación o la junta restaurativa. Si ahí no se resuelve, ahora sí va a continuar, se abre ahora sí una carpeta de investigación, continúa hasta que pues ellos ya van a determinar si se judicializa y se ejerce la acción penal o no, ¿sí? O cuando la otra manera es cuando ha sido vinculado a proceso, el juez los va a derivar al órgano, ¿sí?
al órgano respectivo del Poder Judicial o de la Fiscalía. Eso ya es la decisión de las partes. Si el imputado y la víctima están de acuerdo en solicitar el mecanismo, ustedes pueden, en la ley establece cuáles son, que puede ser una suspensión condicional o puede haber un acuerdo reparatorio, ¿sí? Para esos, cualquiera de esas soluciones alternas, tienen que cumplirse ciertos requisitos, ¿sí? Si se cumplen los requisitos solicitados, ahora sí van a poder acceder a ese mecanismo, se va a desarrollar y una vez que se cumpla, se extingue la acción penal, ¿sí? O ya en el caso de que, por ejemplo, si no quieres denunciar, no existe ninguna carpeta, no hay nada, es como ya decía, tú vas ante la fiscalía, ellos te explican la manera en que pueden proceder, los van a citar, pero siempre tiene que haber voluntariedad. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, más que nada en esto, en los mecanismos alternos de solución de controversias, tengan en cuenta los principios, porque eso es lo básico para que pues tenga el éxito debido. Bueno, muchas gracias. ¿Usted como licenciado ha llevado algunas más? Y si se ha logrado llevar un acuerdo satisfactorio en esa parte. Sí. Como mencioné, bueno, hace unos minutos, justo iniciando la pandemia, bueno, esto fue el más próximo. Había un delito de incumplimiento de obligación de asistencia familiar y se llegó a lo que es un acuerdo reparatorio, ¿sí? Haz de cuenta que se debían 120,000 pesos aproximadamente. Y en este caso, usamos el beneficio, por así decirlo, del medio alternativo porque se firmó ante el órgano debido. Sin embargo, el que hizo todas esas diligencias de mediar entre las partes fui yo. ¿Cómo? Pues obviamente hablaba con la querellante, le comentaba que pues mi defendido no tenía el ingreso o la cantidad que ella quería y ya así fuimos negociando hasta que en un momento pues ya ella aceptó cierta cantidad y se pudo realizar con éxito. Lo único que se hizo fue acudir ya ante el órgano, se firmó el convenio y acabó. Ya después de eso y se extinguió la acción penal. Muchas gracias, es todo por mi parte. Pues hasta aquí terminaron las preguntas. ¿Alguna duda que les surgió que le puedan realizar al licenciado? De mi parte no quedó ninguna, todo quedó bastante claro. Fue muy satisfactoria la aportación que nos hizo el licenciado. Se le agradece bastante. Marcel. Realmente no tengo ninguna duda respecto a las preguntas que realizadas y durante la conferencia. Pues yo sí tengo una duda. ¿Qué diferencia existen con las salidas alternas y los mecanismos alternos de solución? Ok, las salidas alternas se utilizan ya en el proceso judicial. Cuando tú tienes un caso ya judicializado ante un juez, ya está vinculado a proceso. La salida, una solución alterna, es como ya lo había mencionado, es que haya un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional al proceso, ¿sí? El acuerdo reparatorio, pues es entre las partes, siempre va a ser en la audiencia, la solicitan y
si hay una proporcionalidad, el juez les va a preguntar si ambas partes están de acuerdo, y si llegan a un acuerdo, se firma el convenio, ¿sí? De esa manera se sobresee el asunto y se extingue la acción, ¿sí? Y la suspensión condicional, pues usted, como su nombre lo dice, se suspende el proceso mientras ustedes cumplen ciertas, o el imputado cumple ciertas condiciones a las cuales va a estar sujeto durante determinado tiempo. También para eso la legislación ya dice cuáles son, o incluso el juez puede determinar alguna diferencia, ¿sí? Bueno, en el caso de la solución alterna. Y el mecanismo, pues, es simplemente la manera en que está establecido en la legislación, ¿sí? Pero todo va de la mano. En la ley de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, pues hay tres supuestos que puede hacer: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Ok, muchas gracias. Pues le queremos dar las gracias de parte de todos nosotros por apoyarnos. Y fue muy interesante que nos contestó las preguntas, ciertas dudas que teníamos, las realizamos. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado para participar. Y Muy buenos días, mi nombre es Minelio Ojeda. Esta sección lleva por nombre Defiende tu derecho, y el día de hoy conoceremos la importancia de conocer tus derechos humanos, de saber de cuáles gozamos, así como también saber qué hacer y en dónde acudir en caso de sufrir una vulneración a nuestro derecho. De la misma forma, conocer y presentar mi denuncia o queja ante tal dependencia. Comencemos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo o origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Entre aquellos derechos que gozamos están el derecho a la vida, que toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos. En la primera, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones, y la segunda, como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra. También tenemos el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Aquí se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Encontramos también la igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. El contenido de la ley deberá atender a las circunstancias propias de cada persona a fin de crear condiciones que permitan el acceso a su protección en condiciones de igualdad. El derecho a la educación, que es importante porque toda persona tiene derecho a recibir educación. En México el nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior son gratuitas y laicas. Los padres o tutores de los menores tienen la obligación de hacer que sus hijos o pupilos acudan a recibir educación. Y como último punto está el derecho al trabajo. Este derecho permite a las personas gozar de una vida digna en el cual se busca brindar seguridad económica y material, además de acceder a otros derechos como la alimentación, la educación, la salud o la vivienda. Este derecho se encuentra regulado en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, ahora, ¿ante quién debemos acudir si nos vemos afectados en algún derecho humano? Se puede presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la comisión encargada de proteger los derechos.
o también puede ser en el Centro Estatal de Derechos Humanos, en el cual se puede enviar un escrito dirigido a tal comisión por teléfono, por medios electrónicos o personalmente, solicitando la intervención de la comisión por los actos de una autoridad que ha violado tus derechos humanos. Se puede presentar quejas anónimas únicamente cuando hay razones para temer represalias y si se trata de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, en todos los casos es posible solicitar la protección a tus datos personales. Ahora, ¿qué deberá contener el escrito de queja? 1. Un relato de lo más detallado posible de los hechos ocurridos. En segundo punto está mencionar el nombre, apellido, domicilio y, de ser posible, el número telefónico de la persona que presenta la queja. Como tercer punto están los datos que permiten identificar a la autoridad o servidor público presuntamente responsable, así como la dependencia a la que pertenece. Y por último, la firma de la persona que presenta la queja o su huella digital en caso de que no sepa escribir. Pero, ¿qué pasa cuando la queja inicia su trámite? La CNDH inicia un proceso de investigación con las pruebas que decida aportar la persona que presenta la queja. Dictámenes médicos, por ejemplo, solicitudes de información a servidores y servidoras públicas y diligencias de inspección para recabar más evidencias. Por último, ¿qué puede hacer una comisión de derechos humanos si ha aceptado o investigado la queja? Lo primero que hace es interceder para que la violación cese. Lo segundo es mediar entre las partes para alcanzar un acuerdo de reparación individual o comunitaria. Por tercer punto está exigir la garantía de no repetición. Y por último está emitir una recomendación, un escrito dirigido a la autoridad señalada como responsable que exhorta a reparar el daño. Bien, con esto damos por concluir esta sección. Esperemos que les sirva sin duda alguna algún día y no queden desprotegidos en las garantías de sus derechos humanos. Muchas gracias. La sociedad sugiere que la formación que reciben los abogados, que es aquel que tiene la habilidad para el litigio y sin dar marcha atrás, pues el día de hoy les presentaremos si es necesario irse a un juicio o no. Muy buenas noches, soy el licenciado Luis Marcelo Conapel y yo les hablaré sobre si es necesariamente me tengo que ir a juicio. Bueno, pues uno de los cambios más importantes que ha tenido el sistema jurídico mexicano tiene que ver con la introducción de los llamados métodos alternativos de solución de controversias. Es decir, todos aquellos mecanismos que nos permiten en el ejercicio de la abogacía evitar que los intereses de los que estamos defendiendo tengan que necesariamente que acabar ante un tribunal. Los métodos alternativos tienen diversas ventajas, ya que son más ágiles, más baratos, pero algunos abogados no están muy familiarizados con ellos. Pero estas ventajas se hacen más evidentes en la práctica. De hecho, en la educación jurídica, algunas escuelas de la Facultad de Derecho transmiten la imagen que los abogados tienen que ser la persona que lucha ante los tribunales, promoviendo juicios, recursos, etc., para defender los intereses de sus clientes. Estos métodos se hacen más evidentes en la práctica. Un segundo tiempo. Básicamente es el factor tiempo. Los abogados pierden el factor tiempo del cliente, del que vayan a tomar. Quizás no se le informa de manera adecuada a los clientes. El cliente piensa que iniciar un juicio reivindicatorio va a recuperar la posesión de su terreno y resulta que esto va a tomar 3, 4 o hasta 5 años por la dificultad del propio procedimiento o la carga que tienen los juzgados. Y si tú le preguntabas a esa persona qué ha pasado en esos 4 años, si esto le satisface y se hubiera tomado la misma decisión, diría que si el abogado le hubiera contado que hubiera una manera, otra forma de haber llevado ese proceso, lo hubiera tomado seguramente. Este factor tiempo, a veces los abogados lo perdemos de vista. Estamos inmersos en el litigio que en presentando apelaciones, revocación, incidentes y se nos va el tiempo. Pues un tercer tiempo es el costo. El abogado está pensando en que tomar una cantidad por tomar, tomar o ver el asunto. Está pensando esto cuando gane.
Al principio es rentable y durante los 6 meses el asunto crece cada vez más y más. Hay más tomos, se da cuenta de que está perdiendo dinero y lo que planteó económicamente ya no sirve de nada. Pues al resumir en cuentas todo esto, es mejor decir cuáles son los métodos que hay, estos son los tiempos, el costo que va a llevar, que va a enfrentar, los pros y contras del litigio, dejar que lo revise, que lo analice y diga, yo quiero estos métodos alternos, o a mí lo que me importa es plantear un procedente, no me importa el tiempo. Y en nuestra última sección, para disfrutar de una plática, para saber más de los mecanismos alternativos de solución de controversias, será una entrevista entre diferentes licenciados en Derecho en la que encontraremos más detalles sobre estos mecanismos. Bienvenidos nuevamente a su noticiero favorito, Notilex. En esta ocasión les vamos a presentar la sección para saber más, que consistirá en que cada quien aportará un poco de la información acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversias, empezando por la compañera Diana. Buen día, hoy les voy a hablar sobre los mecanismos alternos de solución de controversias, como decía mi compañero. Estos son formas pacíficas y voluntarias en el que las partes se someten para solucionar un conflicto, con base a reglas, leyes y disposiciones legales aplicables. Bueno, continuando con tu tema, creo que es importante señalar que todo mecanismo alternativo cuenta con sus principios rectores. Podemos encontrar 10 de estos, en los que aparece la voluntariedad, que para mi punto de vista es el principio más importante que rige a los MASC, debido a que si no existe una voluntariedad entre las partes de someterse a un mecanismo alternativo, pues no puede existir dicho mecanismo. De igual manera encontramos el de confidencialidad, que dice que la información que se da durante el procedimiento no deberá ser divulgada por ningún motivo. Seguidamente podemos encontrar la de buena fe, que es la disposición que tienen las partes de suscribir convenios y acuerdos. Posteriormente encontramos la de neutralidad, que aquí se enfoca más en el facilitador y consiste en que él mantenga una postura imparcial y no ceder a sus propias inclinaciones o preferencias por alguna de las dos partes. De igual manera podemos encontrar el principio de imparcialidad, que de igual manera le corresponde al facilitador, que debe actuar libre de favoritismos y prejuicios en relación a las personas y los resultados que se pueden dar durante el conflicto. Y igual podemos encontrar el de equidad, que igual se le atribuye al facilitador, y consiste en que él debe crear condiciones de igualdad, sin otorgar ventajas indebidas a alguna de las partes. ¿En qué se diferencian estas dos, el de imparcialidad y el de equidad? El de imparcialidad consiste en que durante el proceso puede ser que una de las partes se encuentre en cierta desventaja, y eso puede crear emociones al facilitador, lo que influirá mucho en que él tome una decisión correcta acerca de qué es lo mejor para ambas partes sin que resulten afectadas. Y el de equidad consiste en que no se le debe de dar ningún tipo de ventaja a las partes. Posteriormente, seguimos con el principio de legalidad, que consiste en que los mecanismos alternativos tienen límites de voluntad entre las partes, la ley, la moral y buenas costumbres.
Seguimos con la honestidad, que consiste en que el facilitador debe reconocer tanto sus capacidades y limitaciones, así como no tener algún interés personal e institucional sobre el caso. Tenemos el de flexibilidad, que los mecanismos alternativos van a carecer de toda forma escrita. Licenciado Conde, tengo una duda. Sí, ahorita que y por último, pero no menos importante, está el principio de oralidad, que dice que los mecanismos alternativos se realizarán de manera oral, como dice su nombre. Ahora sí, ¿alguien tiene la duda? ¿Alguna duda? Marcel, compañero Marcel. Bueno, pues continuando con mi pregunta para usted, ¿cuál sería el elemento fundamental por el cual se debe regir estos mecanismos? Pues como mencioné al principio, yo creo, y no creo, afirmo que la voluntariedad, porque si una de las partes decide no someterse a un mecanismo de solución alterno, no puede iniciarse. Ok. Y por lo tanto no puede existir dicho procedimiento. ¿Alguna otra duda por parte de las compañeras? Bueno, seguimos contigo, Marcel. Bueno, pues yo les hablaré sobre los modelos de medición, los que abarcaré son tres, que es el punitivo, relacional e integrado. El punitivo se basa en una hipótesis de la satisfacción disuada al infractor y a los otros, evitando estas repeticiones futuras de la falta. El modelo relacional, este se centra en la relación del conflicto a través de una relación directa entre las partes, que busca una solución a través de un diálogo. El modelo integrado busca combinar las dos para sacar ¿cómo se dice? Una ventaja de estas dos modalidades, corrigiendo sus limitaciones. No sé si me entendieron o tienen alguna duda respecto a ellas. Por mi parte no, caballero. No sé si alguien más quiera aportar alguna idea, su punto de vista. ¿Qué es el modelo punitivo? Bueno, como mencioné, el modelo punitivo busca la sanción disuada al infractor, evitando las repeticiones futuras de la falta. Básicamente, este concepto se basa en la retribución de la justicia, en que la persona debe reparar el daño a través de un castigo. Es el modelo punitivo. ¿Y qué tipo de castigo podría ser? Por ejemplo, que cumpla una sentencia, básicamente. No sé. ¿A qué te refieres cuando hablas al modelo integrado? Bueno, en el modelo integrado, este conlleva un triple sentido. Aquí integra en la medida de que supera las debilidades y limitaciones de los modelos anteriores, que es el punitivo y relacional. Al igual que busca en las actividades de enseñanza y aprendizaje, que básicamente implica ¿cómo se lo puede explicar? Bueno, la satisfacción de adoptar decisiones de carácter preventivo en el núcleo de los procesos. Y un tercero sería que esta cultura se realice en el centro, donde se vaya a llevar a cabo. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda?
No, ninguna. Pues si nadie más tiene alguna idea para aportar o alguna pregunta, continuamos con la compañera Mayrani. Con referente a las partes que forman la mediación, se encuentran las partes o los mediados. Estas son las personas que solicitan la mediación y el mediador es la persona que interviene dentro de la mediación. Y voy a mencionar otros dos procedimientos alternos, como por ejemplo sería la justicia alternativa. Este es un procedimiento alterno para la solución de conflictos que forma parte del nuevo sistema de justicia penal. Y el arbitraje, este no se encuentra contemplado dentro de nuestro estado, solamente contempla la mediación y conciliación, pero bueno, el arbitraje es otro procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes. En este existe una persona llamada árbitro, quien va a dictar una decisión sobre la controversia que será obligatoria para las partes. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. ¿Alguna duda? ¿Aporte? Yo creo que si no Bien, hay... como tú dices, Amairani, continuando retomando lo que dijo mi compañera Mayrani, la mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas con ayuda de una tercera que es imparcial y que no tiene autoridad decisional, y su objetivo es ayudar a las partes a alcanzar su propio arreglo satisfactorio. Continuando con el tema acerca de cuáles son los mecanismos alternativos de solución de controversias, prosigue Diana. A mí me toca hablar sobre la conciliación, que es un mecanismo alterno, obviamente, como se conoce, y este es un proceso voluntario en el que las partes se someten para poder solucionar su conflicto de manera pacífica e amigable. Asimismo, se cuenta con un facilitador, que en este caso se conoce como conciliador neutral, que va a ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. Y es preciso mencionar que estos mecanismos alternativos de solución de controversia tienen su fundamento en el artículo 17 y 18 de la Constitución. ¿Y qué papel crees que tenga el facilitador en este procedimiento, Diana? ¿Qué papel? La verdad, pienso y creo que juega un papel muy importante, pues él es el que está entre las partes para poder ayudarlos a llegar a un acuerdo. Ama, ¿tú tienes algún punto de vista respecto a esto? No, ninguna. Ok. Prosigamos con Suri. La compañera Suri. Pues yo les voy a explicar sobre los 3 elementos personales para que se pueda llevar los mecanismos alternos de solución de controversia. Como sabemos, son 3: la comunicación, el conflicto y la negociación. El conflicto se da cuando las partes no llegan a un acuerdo o tienen ideas muy diferentes. Entonces entra aquí el papel de la comunicación, en cual se trata de llegar a un acuerdo, escuchando a las partes y siempre buscando el bien para los dos. Y la negociación es la tercera etapa, donde ya estos ya tienen un acuerdo y por lo tanto se soluciona con uno de estos mecanismos. Siguiendo, yo les voy a explicar sobre la suspensión condicional del proceso.
que tiene su fundamento en el artículo 191. ¿Qué es la suspensión condicional del proceso? Es un plan detallado que puede solicitar el imputado o el Ministerio Público donde se señale la reparación del daño. Y el artículo 195 nos muestra un catálogo de condiciones que se va a someter el imputado a cumplir. De igual forma está el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una forma de determinar el proceso, que se puede solicitar por el Ministerio Público antes de que se dicte la apertura a juicio oral. El imputado tiene que expresar en juicio oral que se niega, que renuncia a ser juzgado en un juicio oral y tiene que ser aceptado ser castigado conforme a lo que tenga hasta ese momento el Ministerio Público en su carpeta de investigación. De mi parte sería todo. ¿Algún comentario que quiera hacer algún compañero? ¿Una observación? Bueno, pues finalizamos con Mine. Bueno, en la Junta Restaurativa es un mecanismo en el cual las partes en un proceso penal buscan una solución a la controversia con el fin de lograr un acuerdo que favorezca a ambas partes. Por consiguiente, está el acuerdo reparatorio, que estos son aquellos acuerdos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado una vez que lo aprueba el Ministerio Público o el juez de control, y tiene como efecto la extinción penal, toda vez que sea cumplido a su perfección. Según el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este acuerdo se puede celebrar siempre y cuando el delito de que se trate se persiga por querella, sea un delito culposo y sea cometido en delitos patrimoniales sin violencia sobre las personas. ¿Alguna duda? De mi parte, ninguna. Y bueno, pues sin más preámbulo, llegamos a la conclusión de esta sección. Y podemos observar que en esta sección se hablaron acerca de los MASC, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Vimos un poco de lo que eran, los principios que lo rigen, los tipos de medición. Y por último, pudimos observar los mecanismos alternativos en materia penal. Es muy importante recalcar que es un medio muy favorable para las partes debido a que concluye en menor tiempo el proceso y por lo tanto es más satisfactorio. Esperemos que la información brindada en este noticiero haya sido de mucho aprendizaje, a su vez que les aporte herramientas para poder defender su derecho ante cualquier situación o conflicto jurídico en el que uno se encuentre inmiscuido, garantizando la justa y pronta solución para ambas partes de la mejor manera posible, evitando llegar a puntos extremos en la cual perdamos más de lo que esperábamos. Esto ha sido todo por nuestra parte y muchísimas gracias por la atención prestada.